Así que ahora creo que queda muchísimo mejor. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo convertir una caja de cartón en un plano inclinado. Y es que este vídeo es el comienzo de una nueva serie en el cual te voy a enseñar a cómo construir rampas de fingerboard de una manera totalmente casera, totalmente DIY, en el cual en cada vídeo lo que vamos a hacer es aprovechar materiales que se supone que ya no vamos a utilizar más, como por ejemplo, en este caso, esta caja de cartón, y vamos a transformarla en lo que serían rampas. Como ya he dicho, esta caja pasará a ser un plano inclinado. Eso sí, no todos los módulos y todas las rampas que haga van a ser de cartón. Simplemente voy a ir intentando aprovechar todos los materiales que se supone que ya no se van a utilizar más y que todos tenemos en nuestro día a día en nuestra casa, y lo que voy a hacer es transformarlo en rampas, ya sea en quarters o en cualquier tipo de cajón, etc. Así que, como esto es un canal de Finger y no un canal de manualidades, lo primero que voy a hacer son unos cuantos truquitos para entrar en calor y después te explico cómo hacer el plano inclinado. Ahora ya sí, vamos al lío y vamos a transformar esta caja. Aquí están los materiales que vamos a necesitar para poder hacer el plano inclinado, y en este caso son muy pocos y muy fáciles de conseguir. Lo único que necesitamos son unas tijeras y celofán, que no pegamento, porque ahora verás por qué no tienes que usarlo. Y también una pegatina de mi actual sponsor para decorar. Una vez que ya tenemos los materiales, lo primero que vamos a hacer es abrir la caja, y lo primero que tenemos que cortar con las tijeras son estas dos pestañas y la pestaña grande. Una vez cortadas las pestañas, lo siguiente que tenemos que hacer es pegar un corte en este lateral y pegar otro corte en este lateral, con cuidado de que no se nos rompa la caja, porque si no perdemos la estructura de lo que sería nuestro plano inclinado. Una vez que tenemos cortado lo que sería los laterales de la caja, vemos que el plano ya va cogiendo forma, puesto que lo siguiente que tenemos que hacer es hundir la parte superior para ver la futura forma del plano inclinado. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos la forma del plano inclinado es aplicar una tira de celofán en este lado, para así sujetar lo que sería la parte de arriba y poder cortar el sobrante que tenemos de cartón. Tenemos que tener mucho cuidado, puesto que una vez que peguemos la parte de arriba es así como se va a quedar el plano definitivamente. Así que tened cuidado de que no quede ni muy abombado ni muy hacia afuera. El siguiente paso que tenemos que hacer es, si en tu caso también tienes suelta esta pestaña de atrás, pegarla también con celofán, puesto que así la estructura del plano va a estar muchísimo más segura y fija. Una vez que tenemos sujeto lo que sería el plano inclinado, lo siguiente que tenemos que hacer es cortar los laterales que nos sobran. Para hacerlo es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es pasar la tijera a la altura de lo que sería nuestro plano inclinado. Lo siguiente que tenemos que hacer es meter las pestañas de los laterales justo debajo de lo que sería el plano inclinado y aplicar otra tira de celo. Evidentemente, este proceso hay que hacerlo en los dos lados. Es muy importante que metas la pestaña del lateral justo debajo del plano inclinado, puesto que esta es la que va a sujetar los impactos y el plano inclinado a la hora de patinarlo. En un principio ya tendríamos nuestro plano inclinado.
Lo único que nos queda es rematarlo y terminar con sus acabados. Para ello lo siguiente que hacemos es poner celo en los trozos en los que todavía no lo hemos puesto. Otro consejo que te puedo dar es que no solo pongas celofán en lo que sería en la parte de atrás, arriba, sino ponlo también en lo que serían los laterales, puesto que así la estructura va a estar mucho más fuerte. Por último, un consejo que te puedo dar es que dejes el saliente este que ves aquí blanco y no lo recortes, básicamente porque así la entrada para hacer los trucos no va a ser tan brusca. Básicamente porque si lo recortamos, a la hora de entrar a hacer algún truco en el plano inclinado, vamos a ver que desde lo negro tendría mucha altura, por lo que si dejamos la pestaña blanca rebaja la altura y va a ser mucho más suave el hecho de entrar en el plano inclinado. Una vez que ya tenemos el plano inclinado, lo último que nos quedaría sería decorarlo. Que yo, como he dicho antes, en este caso voy a poner una pegatina de mi sponsor y voy a dejarlo así tal y como está, puesto que básicamente me gusta mucho el estilo que tiene así en modo casero. Y de hecho, todas las rampas que me hacía yo cuando era pequeño, cuando empecé en el mundo del fingerboard, las dejaba así. Es decir, no las decoraba, puesto que me gustaba mucho el estilo casero que transmitían. Y para qué negarlo, lo cutre que era, ¿no? Pues al final me he animado y le he pegado otra pegatina, puesto que no me convencía cómo quedaba, así que ahora creo que queda muchísimo mejor. El plano inclinado ya está hecho y la verdad es que me gustan mucho sus acabados y me gusta mucho cómo ha quedado, puesto que recuerdo que cuando era más pequeño y me hice mis primeros módulos de finger, mis primeras rampas, quedaban muchísimo más cutres y tardaba muchísimo más en hacerlas. Y prueba de ello lo tienes en este vídeo de aquí, en el cual enseño el primer plano inclinado que hice además, y la verdad es que no tiene nada que ver con este, aunque este sí que es verdad que tampoco es perfecto y la verdad es que se podría mejorar en muchos aspectos. El vídeo no acaba aquí y no podría terminar sin antes hacer algún combo como hago en todos los vídeos, así que voy a hacer un par de combos. El primer combo que voy a hacer es un switch y 3 flip a rock en esta rampa. Primer combo hecho y la verdad es que me ha costado lo suyo, tengo que ser sincero, puesto que el kicker se movía todo el rato por muy bien que lo pegara a la mesa y la verdad es que he dejado mucha distancia entre el kicker y lo que sería el quarter, por lo que el hecho de hacer el 3 flip me resulta muy raro porque es como si me tuviese que saltar un gap muy grande. La verdad es que me ha costado mucho y no sé cuánto me va a costar el siguiente combo. El combo que voy a hacer ahora es un combo muy parecido al que acabo de hacer, pero en este caso lo que voy a hacer es switch y 3 flip saliendo de lo que sería el kicker y volando hasta lo que sería el coping de la rampa, pero esta vez cayendo de lo que sería switch frontside croquet en lugar de rock, como hice en el truco anterior. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho y que te haya servido de ayuda y te haya dado ganas de construirte tu propio plano inclinado. Si tienes alguna idea para un futuro vídeo o para una futura rampa que pueda hacer, déjame un comentario abajo o si no, mándame un mensaje directo a mi página de Instagram que tienes el link en la descripción. Y por cierto, si alguien de vosotros se anima a hacer un plano inclinado como este, que me pase alguna foto a mi página de Instagram, que yo encantado le voy a contestar y le voy a dar mi opinión. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.